Hola, 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 mis queridos oyentes. Espero se encuentren muy bien. En este día les está acompañando Alexandra Ledesma, aprendiz de negocios internacionales en el SENA, y les quiero compartir y dar a conocer un tema muy importante como lo es el contrato de transporte internacional y seguros. También se dará espacio para una serie de preguntas, las cuales resolveremos juntos, y estas son las siguientes. Primero, ¿qué es un contrato de transporte internacional y seguros? Segundo, ¿qué factores deben tener en cuenta al negociar un flete? Tercero, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventas? Cuarto, ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte? Quinto, ¿qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Y sexta y última pregunta, ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Bueno, mediante un detallado análisis y pues tratando de dar solución a esas preguntas, podemos decir que un contrato de transporte internacional es un documento entre un comprador y un vendedor, ¿sí? Donde estas pueden ser personas jurídicas o naturales que acuerdan o pretenden trasladar algún tipo de mercancía a un lugar determinado en el precio pactado, por lo que también se podría decir que es un intercambio de un producto el cual debe tener un objeto claro, como por ejemplo forma de pago, intervinientes y cláusulas, tanto del comprador como del vendedor, así como también se transfieren responsabilidades, deberes y riesgos. Obviamente, pues mediante el contrato de transporte y según el Incoterms acordado. Vale la pena resaltar que para llevar a cabo este proceso es muy importante la documentación o requerimientos de transporte necesarios, como por ejemplo la carta de porte internacional, los CPI, el IBR Bill of Lading, el bioframing y los manifiestos de carga. Esto debe ser llevado a cabo por la empresa de transporte para registrar el transporte y que éste tenga un fácil acceso a las fronteras. Esto se debe llevar a cabo por las empresas de transporte. Es muy importante también decir que dentro de este proceso no solamente se tiene en cuenta el precio de la mercancía, sino que también el costo de traslado y que éste llegue en óptimas condiciones al punto acordado, en el momento oportuno y en las condiciones pactadas. Continuando con la temática, es necesario hablar de los factores que se deben tener en cuenta a la hora de negociar un flete. No pues sin antes definir este término, el cual hace referencia al precio del transporte de la mercancía. Para determinar el flete se divide el peso de la mercancía entre la distancia por la cantidad. Dicho todo lo anterior, identificamos que los factores a tener en cuenta al negociar un flete son: primero, la forma de pago. Hace referencia a cómo se pactó pagar la mercancía, si de contado a 30 días o una vez llegue o se envíe la mercancía, si de pospago o de prepago. Esto pues según se haya acordado. El segundo aspecto a tener en cuenta es el tipo de mercancía. No hace lo mismo exportar un producto perecedero, frágil, a un producto sólido o peligroso. Entonces, esto es muy importante porque asimismo nos permite seleccionar el modo, el tipo de transporte, el seguro y el Incoterms adecuado. El tercer aspecto muy importante es el medio de transporte, el cual pues como ya sabemos puede ser aéreo, terrestre, la carretera, ferroviario, barco. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el peso o volumen.
porque como sabemos hay mercancía pesada, liviana y pues dependiendo también el contenedor, el factor estiva y los gastos adicionales. Otro aspecto que hay que hacer relevancia y mencionar es la distancia. Es el trayecto, el tiempo y demora en que ese producto o mercancía, es decir, se demora en llegar desde su punto de origen hasta el lugar destino o indicado por el comprador. Porque no va a ser lo mismo que exportemos de Colombia a Ecuador que de Colombia a Estados Unidos o donde se haya pactado exportar, porque dentro de eso van a influir lo que son los intereses, la demora en entrega del producto. Va a ser lo mismo exportar desde Colombia a Perú, a Ecuador, que a Estados Unidos, a Asia. Otro aspecto muy importante y que quiero recalcar es el precio del flete, así como también el proceso y frecuencia de transporte, ya que así se determinará el ahorro y éxito del proceso. Ahora, por lo tanto, y dicho todo lo anterior, podemos hacernos el siguiente interrogante: ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Bueno, en este proceso se viven 3 etapas que son muy importantes, y es la iniciación, la negociación y el perfeccionismo o ya aceptación del proceso. En este proceso del contrato de compraventa se realiza una negociación entre el comprador y el vendedor, donde pactan condiciones, tipo de transporte, el producto, los precios, la distancia y el lugar. Por lo que es importante que este contrato sea muy explícito, muy claro, y se tenga en cuenta el tipo de negociación, producto, empresa, así como las fechas, países y lugar, además de los datos de las partes. Segundo, simulador de distribución física internacional, DFI. Aquí se simula o calcula cuál es el precio de la exportación e importación. Tercer punto para llevar a cabo un contrato de compraventa son los precios unitarios, el interés, los plazos de reembolso, de garantías, de los vistos buenos o registros. El cuarto punto a tener en cuenta dentro de este proceso es la factura preforma, que es el documento de compraventa de bienes o servicios, borrador, donde se especifican los detalles de una determinada transacción. Quinto, determinar el contrato, es decir, cuáles son las responsabilidades, deberes y riesgos que debe asumir tanto el comprador como el vendedor de la mercancía. Sexto punto es la legalización. En este paso se legaliza o radica el proceso ante la DIAN o la notaría para determinar que el documento es legal. Séptimo punto, y que quiero recalcar y que es muy importante, es la factura comercial. Este documento sirve para fijar las condiciones de venta de las mercancías y sus especificaciones. Ahora bien, dentro de este proceso de transporte tenemos la intervención de dos partes, como lo son los personales y los reales. Dentro de las partes de los reales tenemos lo que es el expedidor o cargador, que es la persona responsable de efectuar el traslado de la mercancía. Es el dueño del buque, capitán del avión, es quien está encargado del tipo de transporte, básicamente. También tenemos el destinatario o consignatorio, que puede ser el comprador, agente de aduanas o la bodega donde llegará la mercancía y se efectúa el comercio internacional. Ahora en la segunda parte, que son los reales, tenemos
la mercancía. Es el objeto a transportar y que caracteriza al contrato como mercantil. Aquí no debe haber ningún tipo de limitación de transporte. Al contrario, debe permitirse una libre exportación. También tenemos el precio, que hace referencia al pago o compensación que el transportador va a recibir por su trabajo, por el traslado de la mercancía. Esta puede ser prepay o pagado, es decir, que hace referencia al pago que se realiza en el momento de la entrega del transporte. O también puede ser collect, que significa pagar en el lugar de destino. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago se realiza en la recepción por el destinatario. Dicho todo lo anterior y teniendo en cuenta el proceso, la documentación que se debe tener en cuenta en el transporte internacional es la siguiente. Primero, certificado fitosanitario. Esta garantiza que el producto esté en las óptimas condiciones de higiene y de calidad. Segundo, factura comercial. Esta claramente se obtiene desde el proceso de compraventa. Tercero, lista de empaque. Muy importante y necesaria porque aquí se especifican los datos del comprador y de la mercancía muy detalladamente. Las cartas de seguridad, que considero muy elementales porque permiten determinar o clasificar el tipo de mercancía y su manejo. Quinto, seguro internacional. Este sí lo hay. Si se ha acordado entre las partes un seguro o protección para la mercancía y traslado de la misma. Un quinto aspecto que vamos a tener muy en cuenta es el seguro internacional. Este claramente sí lo hay y si las partes han acordado la protección durante su traslado. Sexto punto a tener en cuenta es la carta de mandato, la cual hace referencia al poder que se le otorga a la empresa transportadora. Este es brindado por la autoridad aduanera. Séptimo, conocimiento de empaque. Octavo, certificaciones de carga y o vistos buenos. Estas pueden ser otorgadas por ICA, INVIMA, CITES, Comercio y Turismo, etc. Otra documentación muy importante dentro del proceso de transporte es la licencia y registro de comercialización, así como la nota de entrega. Todo esto según el tipo y modo de transporte, producto y lo que se haya acordado entre el comprador y el vendedor. Finalmente, y para dar finalización a este espacio y conversatorio, daremos solución al siguiente interrogante, y es: ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y seguros? Bueno, analizando esta pregunta, según lo dicho anteriormente, podemos decir que intervienen varios actores. ¿Pero cuáles son? Los veremos a continuación. Primero, póliza de transporte. Entendemos por póliza de transporte un documento donde se especifican las condiciones de transporte, donde está a cargo el expedidor o cargador. Además se recopila información muy esencial, como por ejemplo, primero, porteador, segundo, remitente, tercero, destinatario, cuarto, intermediario o agente. Si se utiliza claramente o se hace necesario. Quinto, identificación del vehículo. Sexto, fecha de la carga. Séptimo, lugar de la carga y entrega. Octavo, número de bultos y marca. Así como también lo veremos en el punto 9, la descripción de la mercancía. Esto en caso del traslado de una mercancía peligrosa, donde se hace necesario las cartas de seguridad
como lo habíamos visto anteriormente. 10º punto, el peso bruto y peso neto. 11. Carta de transporte. 12. Instrucciones para el tratamiento de la mercancía. 13. Flete o costo del transporte, así como las operaciones auxiliares de cargue o descargue. 14. Los documentos de envío, como por ejemplo los aduaneros, de calidad y las facturas, entre otros que se verán según el proceso de exportación que se lleve a cabo. 15. La forma de pago, que como lo habíamos visto, es el pago o compensación que recibe el transportador, que puede ser prepay o collect. 16. Declaración de exportación e importación. 17. Certificado de origen. Todos y cada uno de estos documentos y procesos son muy importantes y llevar a cabo su cumplimiento y tener la correcta documentación permite el óptimo desarrollo del proceso de transporte, permite el óptimo desarrollo y proceso del transporte, evitando posibles inconvenientes, además de permitir asumir las responsabilidades, riesgos y proteger la mercancía. Es muy importante también decir que los seguros juegan un papel muy importante dentro de este proceso. Ustedes se preguntarán por qué, y yo les explicaré muy brevemente. Dentro de cualquier proceso de exportación o importación, se corren muchos riesgos o pérdidas. Y para garantizar la protección y responsabilidad del traslado o de nuestra mercancía, es importante asegurarla y que alguien nos garantice la protección y estado óptimo de nuestra mercancía durante su traslado y que llegue de acuerdo a lo pactado. Y para esto hay que tener muy en cuenta el producto, su naturaleza, así como el modo y medio de transporte, la distancia, los tiempos de entrega, y así es como se podrá determinar el tipo de seguro o Incoterms adecuado. En conclusión, y ya para finalizar, podemos decir que es muy importante tener en cuenta el proceso, los factores, la documentación e interventores para la exportación e importación, ya que eso nos ayuda a determinar, ya que así se logrará determinar el contrato, seguro e Incoterms adecuado y poder especificarlo en el contrato de transporte y compraventa. Y bueno, espero les haya gustado, hayan aprendido mucho. Estoy muy atenta a las sugerencias y a todo lo que se quiera aportar en cuanto a esta temática. Quiero darle muchísimas gracias a todos y cada uno de los queridos oyentes que estuvieron aquí presentes.